Música Hebrea por el expositor Wilfrido Enrique Barrera Landeta. Es un gusto estar de nuevo con usted, profesor. Estamos a la orden. Adelante, por favor. Bien, gracias. Buenas tardes o buenas noches, los que están lejos, los que están cerca, los que están en este lado de América, los que están en Europa, África, Oceanía, Asia. Entonces, para estar todos en contacto, vamos a trabajar un, un, un desarrollo que tiene que ver con la sabiduría. Y lo primero que yo les preguntaría, ¿saben ustedes qué es la sabiduría? Vamos a comenzar por ahí, por esa parte donde nosotros nos preguntamos de dónde viene, qué es, de dónde sale, porque aquí lo que estamos trabajando es el, el aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que le significa? ¿Qué soy? ¿Para qué soy? ¿En dónde estoy? ¿Cuáles son nuestros elementos básicos para poder establecer un orden con respecto a nuestras vidas? Entonces, todo tiene que significarnos. Vamos a recordar que estamos conociendo algo fuera de nuestro contexto epistemológico, el ser, nuestra estructura física, mental, emocional y, por supuesto, espiritual. Y de pronto, eso que conocemos nos llega a nuestra reflexión, empezamos a definir y luego tiene que salir eso ya elaborado que conocimos, tiene que salir para transmitirlo, para vivirlo, para realizarlo de acuerdo a las necesidades que se tengan, a quien tenga esas necesidades. A eso se le llama sabiduría. Entonces, el conocimiento es lo que viene, la sabiduría es lo que sale. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí apúntenlo porque vamos a estar trabajando algunos datos importantes. Chokhmah en hebreo y más allá los caldeos, los hititas, imaginen aquel tiempo antes de que Moisés naciera, mucho antes, ya Chokhmah era muy conocido, muy reverenciado porque eran las palabras de los grandes sabios, de las grandes sabias. Había el matriarcado y había el patriarcado. No siempre fue un patriarcado, en la Biblia ya encontramos patriarcado, pero todo comenzó con el matriarcado, donde la madre cuidaba a sus críos, pero también cuidaba a los de otras mujeres que les dejaban para irse a la cacería con los hombres o acompañar, a ir a otras actividades y entonces se quedaba con unas y lo podemos ver ahora en la actualidad, podríamos decirlo, redundándolo. La mujer que la vecina le dice, te dejo a mis niños o a mi niña, voy al mercado. Entonces, ¿a quién cuida más? Pues a la hija o al hijo de la vecina que a sus hijos, porque a sus hijos los conoce, pero a la vecina la cuida más por alguna razón. Ese es una parte del matriarcado. Entonces, la sabiduría, Chokmah, viene siendo algo así como lo que tenemos interno se tiene que vaciar para poder recibir algo externo y volverlo a vaciar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de tal vez conferencias, tal vez enseñanza, tal vez consejos, tal vez una actividad, bolear zapatos, ah, trabajar la madera, de resolver un problema presidencial. Eso viene siendo lo que nosotros podríamos decir, atender esas posibilidades. Entonces,
el sentido que nosotros le vamos a dar a Chokmah en la mística hebrea, que ya entonces los hebreos fueron conjuntando, hubo mucho tiempo en el cual dijeron, bueno, esto que tenemos como cábala, que le llamaron cábala, la transmisión, la tradición que se va llevando a cabo paso a paso, nos está diciendo que hay un momento en el cual lo van a ejercer ciertas personas. Y esas personas van a ser hombres y mujeres. Aquí no hay en la actualidad todos dividen en el hogar, hay una división sexual, donde la mujer hace una cosa, el hombre hace otra. No, en otro tiempo, más allá, nos hablan de esa sabiduría en la cual hombres y mujeres eran uno. Y esto es porque en el Zohar es el 2a 55 del Zohar, por ahí apunten si gustan ver cómo Dios o esa fuerza, la divinidad, no le quitó, según el Zohar, no le quita una costilla al hombre. No es así en el Zohar y estamos viendo cómo el Zohar está tratando de interpretar la Biblia y la Biblia trata de interpretar el Zohar. El Zohar se va a escribir en España, allá en los años de 1507, 1508 por ahí, así, más adelante, o antes ya les había dado esos datos, ahorita no está muy preciso, pero tuvo que ver mucho en ese contexto, pero es en España donde, pero mucho antes todavía ya el Sojar se había tratado de reestructurar de acuerdo a una forma que nosotros le vamos a llamar tradición oral, y es en el siglo XIII, con Moisés de León o Moshe de León. Él es el que va a hacer todo el conjunto, lo transmite ya en 1500, 1500, ya están escribiendo, ya están editando, porque es la época de la imprenta con Gutenberg. Acuerden ustedes que es esa época en que Gutenberg inventa la imprenta y entonces empiezan a editar libros que se tenían a mano, tenían escrito. Entonces, esa sabiduría, allí en esas páginas, en ese espacio, 2a 55 del Zohar, nos habla de que Dios parte en dos a un ser llamado, al cual le llama Adam con M. Y entonces parte en dos y nace allí el Adán que conocemos y Eva. No es uno primero y otro después. Así nacen, son los dos juntos. Y por supuesto, tiene que hacer reverencia ante ellos. Dios se reverencia ante ellos porque son los que van a originar el paso del mundo. Pero ¿cómo comienza esto? El Chokmak dice que finalmente hay el infinito. Imagínense ustedes el infinito, que no hay nada, nada de nada. Decir nada es decir algo. Entonces, imagínense el infinito. No hay tiempo ni espacio. Pero el mismo infinito tiene que hacer una especie de, como de stand-by, como de detenerse, y se hace un poquito hacia atrás y luego tiene que regresar. Ese hacerse hacia atrás provoca un tiempo y espacio, dicen en el Zohar, y entonces provoca que tenga que regresar de golpe, no así como el tsunami que no avisa, ¿no? Que regresa y hay que correr y nos alcanza porque son olas enormes, 100, 200 metros los que caen sobre las poblaciones. No, aquí va a ser por graduaciones y es lo que nosotros conocemos como el árbol de la vida. Ein Sof, Ein Sof, Aur, y luego ya vienen todos los que ahorita lo vamos a contemplar, pero Chokmah viene siendo esto, la sabiduría que se va a descubrir de acuerdo a ese infinito que deja salir toda su capacidad de fuerza, su luz,
y no la podemos nosotros contemplar porque nos quema, no podríamos ver. Entonces en el Zohar dice, se va graduando y va a llegar hasta el final, donde nosotros decimos, bueno, ya tenemos toda la experiencia de, de que llega a un momento especial, se hace uno y se hace positivo y se hace físico todo. Y entonces vamos a encontrarnos con que llega hasta la parte más baja que es Malkut y que está gobernado por Yesod, que hemos estado trabajando por allí en algunos momentos todo este proceso. Entonces viene bajando. De eso va a tratar ahora lo que vamos a contemplar, cómo nosotros adquirimos el conocimiento, lo reflexionamos, lo hacemos parte de nosotros de acuerdo a un conocimiento, a un previo, y lo vamos a transmitir a partir de una reflexión más profunda. Por eso hace falta la meditación, el hatha yoga, el estar siempre atento a detalles que suceden en nuestra vida por alguna razón. Avanzamos por alguna razón, parece que nos detenemos. Y entonces lo que vamos a trabajar ahora es específicamente Chokmah, o sea, la sabiduría que nos va a ir integrando de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, no la que tienen los otros. Nosotros hacemos nuestras propias reflexiones, nos llevamos a la tarea de reproducirlas de acuerdo a lo que hemos conocido y de pronto nos enteramos de que podemos transmitir todo esto a quienes realmente nos están escuchando. No aquellos que dicen, bueno, sí, estoy esperando que de alguna manera me platiques. No, hay personas que están atentas y dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. O cuando el maestro está ya en un sistema de vida específico, aparece el discípulo que ya está buscando al maestro. Entonces vamos a meternos a Vidal Chogma y la mística hebrea. Recuerden, mi nombre es Wilfrido Enrique Barrera Landeta. Pertenezco a la Suprema Orden del Acuario, y es el sendero iniciático de ciencias sagradas. Y el colegio al cual les lleva con mucho amor, mucho cariño, mucha humildad, todos estos conocimientos de Cábala para que ustedes transformen su vida en algo positivo, y es el Colegio Internacional de Cábala de Becut. De Becut quiere decir unión, relación con Dios o con ese ser supremo, con esa divinidad que ha venido graduando hasta llegar hasta Malkut, que somos nosotros, el cuerpo elemental, la tierra, pero que no nos permite regresar si no tenemos un estado de conciencia. En la era de Acuarios vamos a platicar esto porque estamos entrando ya en Leo. Ya en una semana más vamos a entrar en Leo y vamos a ver cómo está lográndose descubrirse cada uno con respecto a este proceso. Vamos a ver el concepto. Siempre, ya saben, bueno, con un servidor tal vez sea muy académico el trabajo. Había cabalistas académicos, afortunadamente había cabalistas que no eran académicos, que era de boca a oído, y había cabalistas que por interés llegaron a encontrarse con el verbo hecho carne. Entonces, es el concepto y tiene mucho que ver con respecto a lo que nosotros llamamos meditación. La meditación no es meramente una reflexión. La meditación es lo que nosotros descubrimos de nuestras taras o de nuestros, podríamos decir, defectos. Taras se oye así medio extraño, pero los defectos que ocurren en nuestra vida, y es en lo que tenemos que meditar. Todo eso es un proceso de trabajo con nosotros mismos.
Y por supuesto, la meditación nos va a ayudar a pensar, si tengo el defecto de ser celosa o celoso, preguntarme por qué soy así. Por eso estamos hablando de un aprendizaje significativo. ¿Qué me significa ser celosa, ser celoso? ¿Qué me significa hablar siempre de que alguien tiene más cosas o mejores cosas que yo, o que es más bella o, o que me supera y tengo envidia y entonces allí tengo un defecto, envidiar lo que por, por destino le toca a otra persona y por destino me toca a mí. Entonces, es importante que nosotros nos demos a la tarea de saber realmente cuáles son nuestros defectos. Ese es un aprendizaje significativo, muy importante para nosotros. Dentro de la Cábala, vamos a ir contemplando este aprendizaje porque nos va a significar algo siempre lo que nosotros pretendemos descubrir de nosotros mismos, no del otro. Cuando descubrimos al otro es porque ya logramos avanzar en esa parte de un estado de conciencia cada vez mejorado nuestro, no el del otro. No estamos mm, compitiendo por tener un estado de conciencia más alto que los demás. Lo que estamos haciendo es trabajar con nosotros mismos para poder entender por qué somos así, para qué somos, quiénes somos en cada momento de nuestra vida. Entonces, es importante que nos demos a la tarea de darnos cuenta de que la meditación es básica. ¿Qué meditamos? Pues en nuestras taras, nuestros defectos. Y no quiere decir que por eso los vamos a retirar. Se van a ir retirando de acuerdo a cómo nosotros vamos a contemplar el mundo y cómo también el mundo nos va a integrar lo suyo para nosotros reflexionar y sacar en sabiduría. Les pongo esta imagen, me pareció muy, muy bella porque es un niño o una niña que está en un mundo en el cual es inmerso a lo que es, no a lo que no es. Y entonces lo que somos nosotros es lo que nos significa. Lo que podemos dar es lo que nos significa. Lo que podemos crear es lo que nos significa. Lo que está creado es lo que nos significa. La imaginación nos puede ayudar, pero no tanto cuando nosotros queremos ser más positivos, más críticos y más fundamentales en lo que necesitamos trabajar. Entonces, esta imagen nos va a llevar a lo que para nosotros es, en este sentido, lo que se encuentra en el Antiguo Testamento y se va a traducir en el griego como Sofía. Entonces, Sofía es la sabiduría, lo que sabemos. Por eso los filósofos, filos, amor, la filia, la hermandad con esa sabiduría. Quienes han estudiado filosofía y están ahorita con nosotros o lean algún libro de filosofía o de introducción a la filosofía, se van a percatar de que Sofía es la sabiduría pura, pero el filos es aquel que o aquella que se hermana, que se hace parte de lo que nosotros somos. Por eso es significativo, nos significa algo de lo que está ahí. Y entonces esa sapiencia, esa sabiduría va a ser una referencia, como nos dice aquí, Chogmar no solo se refiere al conocimiento que decíamos que viene, sino también a la habilidad práctica y a la capacidad de tomar buenas decisiones y especialmente en situaciones difíciles. Y en esto es a lo que nosotros estamos recurriendo. Siempre cuando hablemos de la Cábala, nos vamos a dar cuenta de que nos está enseñando una forma de vida, el buen vivir, del buen sentir.
Entonces, del bendecir, bendecir es bien decir. Entonces, es lógico que nuestras situaciones difíciles o que pensamos que son difíciles tienen que ver mucho con respecto a cómo estamos nosotros haciendo nuestras meditaciones, cuáles son nuestras problemáticas internas, la cuestión psicológica, para decir que es una situación difícil. Entonces, nosotros necesitamos recurrir siempre a lo que es real y a lo que nos pensamos que puede ser una situación difícil, porque finalmente, cuando hablamos de la solución, el análisis de problemas y sus soluciones, o análisis y soluciones de los problemas, nos damos cuenta que los problemas no deberían de existir, porque cuando aparece una luz ámbar, es que nos detengamos a meditar. Pero nosotros nos damos cuenta que un rechazo, una forma de pensar, algo que sucede por allí, no lo articulamos, no lo contemplamos o no decimos por qué está sucediendo esto o por qué me dijiste esto, ¿no? Hace unos días mi esposa Melania me platicaba de una cuestión con respecto a un gobernador, iba a ser gobernador, y entonces voten por mí, les ayudaré, les pondré todo lo que ustedes necesitan en sus pueblos, y bien todos votaron por él, y entonces les dio todo, y tenían buenas calles, buena luz, tenían agua, tenían todo lo que le habían pedido, se los puso. Y pasó un tiempo y fue a visitarlos y se dio cuenta de que todo estaba mal, que todo lo había, estaba en malas condiciones. Y se pregunta por qué, y entonces por ahí alguien aparece, platica con él y dice, sí, tú cambiaste la parte física, la parte externa de las personas, pero no cambiaste su forma de pensar, su forma de descubrir que es un destino el que tienen. Ese es el plan cósmico. Hablar de esto, de Chokmar, es hablar del plan cósmico y quien entiende el plan cósmico quiere decir que ya entendió mucho de lo que es un alto iniciado. En este caso, los cabalistas eran altos iniciados que pudieron entender muchos procesos. ¿Qué es el plan cósmico? Es el conjunto de todos los destinos que tiene el universo, el destino que tiene cada uno de nosotros, el destino que tiene o que se va haciendo. Acuérdense que el destino lo vamos produciendo nosotros durante nuestra vida, y el destino que tiene la mesa, mi escritorio, la universidad, todos tienen un destino. Si nosotros comprendemos que cada quien tiene un destino y nos encontramos con esas personas, encontramos dos destinos, a esa persona y a nosotros. Y son dos destinos que se encuentran, las parejas son dos destinos. Es muy bello el amor, pero cuando el destino tiene que ver mucho con respecto a otros destinos, se encuentra con que su pareja también tiene otros destinos con los cuales se encuentra, pero vuelven a casa a unirse en santa paz, porque saben que es parte del plan cósmico. No hay sufrimiento, no hay queja, no tenemos por qué quejarnos si comprendemos el plan cósmico. En ese momento que lo comprendemos, nos damos cuenta de que finalmente son destinos los que llegan. ¿Y quiénes son los que llevan esos destinos? Las almas, que encuentran en los cuerpos. Recuerden lo que platicábamos de Platón y los enemigos del ser humano, todo esto. Entonces, el cuerpo se va un día a vegetar, va a morir, va a enfermarse, se va a morir, pero el alma no. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrarnos con que el alma tiene mucho que ver con respecto a todo esta parte. Entonces, son Profesor, destinos los que estamos haciendo. Sí. disculpe, hay una pregunta por parte de Irma. Ah, Adelante, Irma, sí. la Sí, escuchamos. adelante, Emma. Adelante. Desde esta mirada ¿quiere usted decir que el destino ya viene predeterminado? No,
el destino lo vamos haciendo nosotros. Imagínese usted que es un puente, el destino que nos lleva hacia lo que amamos. Por ahí tenemos de hace unos 2, 3 años un video en el cual yo les hablé con respecto al destino, pero aquí rápidamente nosotros nacemos y tenemos que ir construyendo un puente. De nosotros depende qué tipo de material le vamos a poner a ese puente. Ese puente se llama destino. Entonces lo vamos fabricando hacia lo que amamos. Al final del puente es lo que amamos. Entonces preguntarnos qué es lo que amamos. No es una predestinación, ya está formulado porque nosotros de alguna manera hicimos una negociación con los señores del karma en el Topos Uranos, allá en el cielo. Y entonces lo que sucede es que ya nosotros de alguna manera tenemos que llegar a cumplir una misión, pero trabajando esa misión a través del destino. O sea, el destino es el que va a soportar a la misión que tenemos. Si no hay ese puente, ¿dónde nos detenemos? Nos caemos. Entonces, necesitamos de ese destino, de ese puente para que nuestra misión se pueda cumplir, pueda ser objetiva, puede darse todo el discernimiento y logremos avanzar en nuestra alma cuando ya está preparada, cuando ya logró todo ese conjunto, seamos de 20 años, de 50, de 100 años, se va y morimos. ¿Para qué? Para volver de nuevo a otro cuerpo en otro momento y seguir trabajando esa parte. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque necesitamos todos los seres humanos regresar al inicio, al origen, que es Dios, ese ser divino, ahí está. Pero nosotros, nuestras almas, necesitamos regresar constantemente hasta que nos encontremos cara a cara con Él para podernos proyectar tal y como es el alma. Nuestra alma es inmortal. Entonces, viene con su misión, pero ¿dónde la va a poner? ¿Dónde la va a trabajar esa misión? En ese destino. Por eso comprender el plan cósmico es comprender el destino de todas las personas. Llegan con usted, Irma, y le dan frutas, una canasta de frutas, y usted se admira, gracias, pero ¿por qué? Porque me caes bien. Y usted, su ego, uy, se engrandece, le caigo bien a la vecina, a la persona cuando yo pensaba que le caía mal. Pero llega otra persona por ahí en el transporte, en la calle, y la avienta. ¿Y por qué me avienta? ¿O por qué me avientas? Y dice, porque no me caes bien, no me gustas. Y entonces, ¿qué pasa con su ego? Se reprime y empieza, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos darnos cuenta que el destino de esa persona que nos dio la fruta era importante porque nos estaba halagando y nuestro destino era aceptar ese halago por medio de la fruta. Pero la persona que nos avienta, nos estropea por ahí en la calle, también su destino era encontrarse con nosotros y nosotros encontrarnos con ellos para aprender algo. No enojarnos, no hacer rabieta, simplemente darnos cuenta que esa persona es así. Pero no por eso me paso la calle a otro lado y dejo la calle. Sigo ahí en esa calle y voy a encontrarme con muchas personas, porque sé bien, por destino, por analogía, por esto de Chogma que nos dice, yo dejo un lugar y me voy a encontrar en otro lugar donde me voy a encontrar lo mismo. Y entonces voy a decir, pues es lo mismo, sí, pero no es lo que está afuera, es lo que está dentro lo que encuentra como lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Es aquello que a nosotros siempre va a decir, bueno, imagínese usted, Irma, que tiene una tía en Estados Unidos, Europa, y llega en este momento de su vida y le pregunta a mamá, papá, quienes la tenían desde pequeñita y les dice,
Es la misma niña que cantaba, que jugaba, que hacía travesuras y le dice, sí, es la misma. ¿Será la misma? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La sustancia o la esencia? Han cambiado las dos, pero ¿qué es lo que ha transformado? Las vivencias, las experiencias, el destino, ese puente que se va haciendo. Entonces, lo más aconsejable es saber que no está predeterminado el destino. Lo que está predeterminado es la negociación que hacemos que se llama misión y que vamos a construir con esa misión un puente para lograr hacer ese destino hacia lo que amamos, porque finalmente venimos en una misión hacia lo que amamos, que es ese infinito, ese algo que no tiene tiempo ni espacio y que nos ha dado un tiempo y un espacio para estar aquí ustedes y usted y yo platicando a una distancia de muchos kilómetros. ¿Sí se entendió, Irma? O más o Sí, menos. sí, profesor, muchas gracias. Sería algo así como, por ejemplo, nosotros ya traemos las herramientas para construir Así, la misión de nuestro destino, o sea, construir nuestro propio destino. así es. Nosotros tenemos esas herramientas porque ya las encontramos, como dice Platón, en el Topos Uranos, y es un lugar en el cielo, no sé si es arriba o abajo, en algún lugar, pero el alma llega con esas herramientas, podríamos llamarle así, para ir construyendo ese destino, ese puente. Y por supuesto, las herramientas las tenemos que hacer cada vez más fuertes. Y por supuesto también ir conociendo y haciendo toda nuestra vida interna para hacer la sabiduría. A eso se le llama chokmah. Eso exactamente, esas herramientas que van a producir y que por supuesto no nada más producen, sino también tienen un aspecto de creación. Una es el creativo y otra es en la producción. Yo creo en mi mente una idea de una banca. Todo es mental, dice el Kybalión en la primera ley del Kybalión, pero tengo que producirlo. Ya lo tengo la idea, pero hay que producirlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dibujar, hacer y luego buscar los materiales con las herramientas que tengo ya trabajadas conmigo, que voy a proyectar con esas herramientas una mesa, una banca, un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando con Chocmar. A eso específicamente se le llama Chocmar. No dejar donde a mí no me gusta, no dejar aquello que me afecta. Hay que seguir adelante para podernos saber proyectar y no brincar el muro, sino atravesar el muro, romper el muro, no darle vuelta y correrle, sino entregarnos a eso. Ahí está el trabajo del cabalista, de los sabios. La sabiduría es no correr, sino saber que estamos en un momento difícil, una situación difícil, que la estoy descubriendo y que en un momento dado puedo trascenderla porque supe cómo, número uno, saber decir no. Número dos, saber que ese no es sin dañarle a alguien, sin lastimar, sin llegar a la majadería, decirle no, saber cómo decir no. No es nada más de golpe, no, no te ayudo. Oye, ayúdame con esta tarea, no te ayudo. Podríamos saber decir no diciendo, mira, ahorita tengo algunas actividades, déjame terminarlas y probablemente te ayudo. Ya no le dijimos no. Saber decir no. Ese es un aprendizaje significativo, es parte de nuestra vida. Saber relacionarnos con las personas y no de golpe enfrentar algo que en otro lado me lo voy a encontrar de nuevo y no voy a poder hacer más que seguir avanzando. Mejor me quedo para seguir trabajando esa propuesta que traigo. Por eso la meditación que me propone
ese conocimiento dentro de mí para ir desarrollando todo este proceso. Entonces ahí quedamos bien, ¿no? Vamos a dejarlo como herramientas, traemos las herramientas básicas, nada más es recordar, recordar siempre. ¿Sí? Muy bien, Irma, Gracias, gracias. profesor. Sí, gracias. Sí, Sócrates decía, ya llegan aquí, pero ¿qué es lo que hace? Pues llama a un niño y le dice que es un punto entre otro punto, una línea. Dice, ya ves que sí sabía, porque venía de ella. Entonces, él nada más está recordando la meditación constante, el Hatha Yoga, ¿no? Bueno, ahí tenemos, aparte del concepto, además de todo lo que estábamos comentando, en el contexto bíblico, que es muy importante, la sabiduría se va a asociar con la capacidad de discernir el bien del mal. A veces nosotros decimos, estoy haciendo muy bien, todo bien, y alguien se acerca y me dice, oye, me echaste a perder esto porque hiciste esto, pero no te diste cuenta que me estabas afectando. Entonces nos damos cuenta de que saber discernir el bien del mal es prudencia y es también parte de la moralidad. Esto lo vamos a encontrar en algún momento con respecto a lo que es lo funcional. ¿Qué función tiene la sabiduría? ¿Para qué nos funciona la sabiduría? Si ya tenemos el conocimiento y traemos las herramientas, como bien nos dijo Irma, con respecto para hacer nuestro puente, nuestro propio puente, nuestro destino, y nos vamos a encontrar con otros puentes que nos invitan a ver cómo está el puente y caminamos con él 40, 50 años y luego se desprende porque se va y nos duele, pero tenemos nuestro propio destino. Entonces, si nos unimos a una persona y la función de Chocmar es decirnos, te vas a unir a esa persona, pero finalmente esa persona tiene su propio destino. No tienes que amarrarte a ese destino de ella, ni ella tampoco amarrarse a tu destino. Lo único que tienes que hacer es, podríamos decir, colaborar. La palabra colaborar es muy bella porque colaboramos tanto el destino, su puente, con nuestro puente, nuestro destino. Entonces son dos destinos que se encuentran y que armonizan. En algún momento va a haber algunos ajustes y entonces va a haber allí roces. Pero finalmente si hay amor, porque es lo que viene el Creador, Papá Dios nos da tanto amor que no nos damos cuenta y siempre estamos desamando, siempre estamos peleando por el amor y no nos damos cuenta que nos ama tanto que lo que tenemos es bienvenido, pero siempre queremos tener más, un auto mejor, un vestido mejor, un pantalón mejor, un empleo mejor, entonces, pero con lo que tenemos bien, pero también debemos hacer lo posible por tener un poquito más de eso gracias a lo que nos da. Y entonces, bueno, ya me lo diste, ¿qué hago con esto? Algo que me va a ayudar a tener algo más. No quiere decir que con eso nos quedemos y sea papá Dios el títere y nosotros el titiritero y nosotros los títeres. No, no se trata de eso. Se trata de contemplar lo que tenemos para producir. Por eso estamos hablando de una creación que es la idea que tenemos de la banca y cómo la vamos a producir. Pero también debemos tener a consideración una función que nos va a llevar a cabo de un proyecto de vida. Cuando nacemos o cuando estamos gestándonos en el vientre materno, lo que sucede es que mamá nos habla, mamá está preocupada, mamá nos canta, tal vez no sabe qué hacer porque hay problemas económicos, algo le pasa a mamá. O tal vez mamá está bien tranquila, no dice todo lo tengo. Este bebé todo lo tiene y su destino es llegar así. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que nace el bebé y a una edad la mamá muere, el papá muere y se queda solo el bebé. Y entonces, ¿qué tiene que hacer su función? La sabiduría, toda esa parte de hacer nuestro puente, tiene que seguir construyendo su propio puente con la misión que trae ese bebé. Y se va a encontrar porque Dios es tanto amor que tiene Dios hacia ese bebé, niño o niña, que le va a dar lo necesario para que siga viviendo, no más.
solamente lo necesario, no lo que quieras, dice en el Sefer Yetzirah, no es lo que quieras, es lo que tiene que ser. ¿No? Y en algunas partes de la Biblia dice, no, no es lo que tú quieras, es lo que tiene que ser. El Zohar también en algún momento nos dice, es lo que tiene que ser, no juegues más para allá. Entonces, el sentido de que nosotros le damos es que así tiene que llevarse a cabo y a lo largo ese niño crecerá, tendrá muchos años y se va a preguntar, si no he vivido esto, ¿cómo sería en otro momento? ¿Qué sería de mi vida? Ese es aprendizaje significativo. ¿Qué me ha significado la vida a partir de que me doy cuenta de que Dios me ha amado tanto? El niño diría, me ha amado tanto que me ha dado recursos especiales para que yo construya ese puente y llegue a lo que amo, que es ese infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué la queja? ¿Por qué siempre el ser humano se está quejando de que le falta, de que siempre hay una queja? Y nos encontramos en la calle, ¿qué tal a un amigo, una amiga? ¿Cómo te va? Y dice, es que vengo a arreglar un documento porque me hicieron, ay, es una queja, siempre hay una queja. Y lo que nosotros necesitamos es saber vivir, no con queja, saber que es un destino, que tenemos que arreglar un documento y que no se ha logrado, y que bueno, tener la paciencia porque se va a arreglar, porque ese documento hay que hacerlo, hay que tenerlo, se va a arreglar. En algún momento de nuestra vida pueden pasar 10 años, un año, 5 años, pero se va a arreglar porque nosotros insistimos. Y cuando ya se tiene que arreglar, se arregla rapidísimo. No necesitamos más. Entonces, esta imagen que les estoy poniendo es una proyección de cómo el ser humano puede lograrse proyectar de muchas formas al infinito, a lo que le llamamos Dios, Jehová, Yahvé, Papá Dios, lo que ustedes quieran llamarle. Dios tiene muchos nombres, 72 nombres dicen por ahí, pero en la Biblia decir 72 es decir infinidad, es infinito, cada ser humano le da su nombre específico. Friedrich Nietzsche habla de que Dios ha muerto así hablaba Zaratustra, en Eche Homo, si han ustedes leído la obra de Friedrich Nietzsche, y dice Dios ha muerto. Y todos dicen, ¿cómo que Dios ha muerto? No puede ser, Dios no se muere, ¿sí? En efecto, si lo leemos bien a Nietzsche y sabemos comprenderlo, nos está diciendo, todos esos apegos que tienes deben morirse. Ese es el Dios que tú tienes, todos los apegos. No es el Dios que tú piensas, ese es un infinito que no tiene tiempo y espacio. Tú estás ahorita en un tiempo y espacio, pero los apegos que tienes son tus dioses, así que los tienes que deshacer en un tris rápido. Búscale, porque no trajiste en tu misión esos apegos, pero te los has hecho. Son cadenas, ¿no? En el contrato social nos dice Jean-Jacques Rousseau que el hombre ha nacido libre y sin embargo se ha hecho cadenas toda su vida. Y dice, yo voy a decirles cuál fue la cuestión de haberse hecho cadenas, ¿no? Y Jean-Jacques Rousseau no tenía nada que ver con los cabalistas, o tal vez tuvo mucho que ver, pero sin embargo, cuando nosotros leemos un libro, aunque sea el, el más simple, es alguien que se imaginó, se iluminó y proyectó ese algo, y nosotros lo estamos leyendo en ese momento porque va construyéndose también nuestro destino con eso que estamos leyendo. Leer no quiere decir que nosotros en algún momento tenemos que aprender todo lo que se lee, ¿no? Hay una leyenda muy bella, ah, una narración en la cual el maestro escucha al discípulo que le dice, oye, yo estoy leyendo y no me grabo nada, no conozco nada, y le dice el maestro, "¿No? Ahora pasan los días y le dice, oye, ayúdame con esta coladera, esta que está muy sucia y tráemela. Dice, pero está llena, tráemela con agua, pero está con hoyos. Dice, sí, tráemela a ver qué tanto puedes traer.
y entonces la trae, lleva y se cansa y dice, ya no la puedo, está mal, dice, no, no te has fijado, todo esa agua es el conocimiento que has leído y sin embargo la coladera está limpia, está pulida. No se trata de que aprendas y comprendas lo que estás leyendo, sino lo poquito que llega de conocimiento, tú lo vas a elaborar y se va a volver sabiduría y eso es Chokmah. Creo que está Profesor. levantado su manita, Laura. Sí. Sí, adelante, Laura. Dispense, Hola, no lo había buenas visto. noches. Sí, Yo he buenas seguido noches. las clases de los lunes grabada, es la primera vez que entro en vivo, pero quiero relacionar esto que está comentando usted, Wilfried, con lo que Sí, diga. nos dijo el profesor de los miércoles. Él hablaba de que hay deseos egoístas. Entonces, yo quiero preguntarle si esa queja de la que usted habla en esta sesión vendría derivada de esos deseos egoístas. Y entonces Así, eso nos impide ver cuál es verdaderamente el deseo del alma, ¿no? así es, sí. Por eso la Sí, meditación. Sí, en efecto, ese es el Sohar. Quien les ajá. está hablando el miércoles es el Sohar, el profesor Roberto Hernández. Él se dedica a trabajar el Sohar, sí, en efecto. Entonces, tal Son, vez, sí, sí, perdón. sí, digan. Entonces la Sí, sí, pregunta adelante. sería que si tal vez al darnos cuenta de ese deseo del alma, estamos dando un pasito hacia esa sabiduría que estamos abordando hoy. Así es. Ujú. ¿Qué es un deseo, Laura? ¿Qué es un deseo? Pues algo que yo quiero llevar a la materia, O ¿no? a la imaginación, ¿no? Ajá, que A ver, quiero un pasar deseo de mi imaginación a lo físico, ¿no? puede ser a lo físico, como puede ser a la emoción, ¿no? Un Ujú, deseo de tener el amor y no se va a hacer físico. Bueno, mire, un deseo es algo que nosotros no hemos logrado tener. ujú. ¿Por qué deseamos? ¿Por qué el ser humano desea? Porque no Porque, tiene y no sabe realmente qué es lo que quiere. Ese es ujú, aprendizaje significativo. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que queremos, no deseamos, simplemente vamos trabajando nuestra vida y es muy sabia la persona que en un momento dado dice, no tengo que desear nada porque todo lo tengo y lo que no voy a tener es porque no lo voy a tener, pero algún día lo tendré, pero sigo avanzando y cuando lo tengo es porque le eché ganas. Pero si yo deseo, le echo ganas y todo esto, lo que hablan mucho en la cuestión del materialismo o la cuestión más bien que no es tanto espiritual, sino que es la parte del, podríamos decir, del empresarial, todo esto dice, si no le metes ganas no vas a ganar el puesto y todo. Entonces, es una mente en la cual, pero hay un momento en el cual alguien se detiene y dice, es que yo no soy eso, no quiero ser esto. Eso es un aprendizaje significativo. Queremos realmente relacionarnos con nosotros, no con lo que está afuera. Y entonces sí, ya no deseo ese puesto. Lo único que deseo es aprender a ser un ser humano y a tener un estado de conciencia cada vez mejorado. Si se me llega el puesto, qué bueno, ya me llegó, pero ¿por qué? Porque hice todo un trabajo interno en el cual vibro, todo es vibración, y entonces vibro con el infinito, y si ese plan cósmico dice, tu destino es tener ese puesto, lo tengo. Porque hay muchas personas que dicen, mira, yo tengo auto, tengo esto, porque le luché y le trabajé y le hice todo lo posible, y mira, y tú no tienes nada, pero al rato lo pierde. ¿Por qué? Porque esa persona no se dio cuenta de que era solamente lo físico, es una embarradita. Y qué bueno que lo tengamos, pero saberlo usar, eso es lo necesario. El maestro Estrada, José Manuel Estrada Vázquez, nos decía, si tienen dinero, sepan usarlo, no lo gasten nada más, porque si éramos muy jóvenes todos nosotros, y decía, no lo gasten aquí y allá, sepan ahorrar, ¿no? Entonces empezamos a buscar la manera de saber usar el dinero en el momento en que lo teníamos y para qué lo íbamos a usar.
Eso es aprendizaje significativo. Cómo nosotros nos proyectamos realmente ante la vida y producir que no vamos a desear, sino que vamos a darnos cuenta que todo es vanagloria en el deseo. Y ese es el Zohar. Entonces, Así esto es. lo que usted nos da, Laura, nos pregunta si es. Simplemente tenemos que darnos cuenta, lo que deseo me va a funcionar, tal vez para un rato, tal vez ni me funciona, pero ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago con él? Entonces dice un niño, una niña, ya no quiero vivir aquí, me voy a liberar, ¿no? Entonces, la universidad, ¿no? Mis alumnos del doctorado, la licenciatura, la maestría, las especialidades, dicen, nos vamos a liberar del gobierno. Entonces, ándale, pues, te doy chance. Ya tienes la libertad y ahora qué haces con ella, ¿no? Entonces, es el miedo a la libertad. Hay un libro por allí que escribía un psicólogo con respecto al miedo a la libertad. Ya tienes la libertad, pero ahora le tienes miedo a la libertad porque ya no sabes qué hacer con ella, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre del autor de esta, El miedo a la libertad. Creo que es Eric Fromm, Eric me Fromm, parece. sí. Sí, ¿verdad? Eric Fromm, sí, ya recordé, gracias. Entonces Eric Fromm dice, bueno, ya tenemos todo y de pronto peleamos por eso y ya lo tenemos y ya no sabemos qué hacer con ello. Ese deseo es lo que bien Laura nos está comentando. En el Zohar es lo que se habla. Entonces, deseamos algo que no tenemos porque lo queremos tener, pero no sabemos qué función va a tener finalmente. Como cuando va y dice, me gustó esta blusa y me la voy y me la compro y me gasté. Llego a casa y me digo, ¿para qué me la gasté? Ujú. ¿Para qué la compré? Y eso es a lo que dice el Zohar. Hay que saber vivir, hay que saber contemplar lo que nosotros tenemos y saber que lo vamos a gastar porque lo necesitamos y lo gastamos bien. Pero tampoco ir a los espacios de mucho dinero si no tenemos tanto dinero, pero sí donde se pueda. Lo más caro o lo más barato nos sale caro después, ¿no? Que es la frase popular, lo más barato sale caro porque hay que después hacer todo. Entonces es eso, sí, en efecto, Laura, Muchas gracias. a la orden, a la orden. Bien, entonces seguimos. Vamos a ver el sentido que nosotros le damos a esa función. Dice Chokmar, en este caso, desempeña un papel fundamental en textos místicos judíos como el Sefer Yesidá y el Zohar. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita con Laura y con Irma, que nos abordaron las dos y nos dijimos, bueno, sí, cierto. En la Cábala primitiva, Chokmar representaba la sabiduría divina. Acuérdense que estábamos contemplando eso. El ser humano, hombre y mujer, son partidos del mismo material. No es uno primero y otro después, ¿se acuerdan? Primitivamente el hombre y la mujer eran uno. Después, cuando se nace la parte del patriarca, el hombre hace menos a uno de ellos y le fundamenta situaciones donde dice uno, "Mm, pues no es así". Pero la cábala primitiva, la Chogmá, representaba la sabiduría divina inicial que emana de Keter. Acuérdense que Keter es la última del árbol sefirótico, o más bien el principio del árbol sefirótico, que va a pasar después a ser Chogmá o Jokmá y luego Binah, ¿no? Donde se recrean las almas. El Binah, que por ahí algún día, Jorge, no sé si esté por ahí, platicábamos al respecto. Entonces, esa sabiduría divina que emana de Keter va a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del universo. Sí, aquí No va, andamos. imagínense que ustedes van rápido en un auto a 100 kilómetros por hora y de pronto se detienen
¿Qué pasaría si se detienen, frenan a 100 kilómetros? Es un desastre, ¿no? Se estrellan, se voltean, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Ir frenando poquito a poquito. Eso es lo que pasa con Keter, o sea, Ein, la nada. Antes de la nada era el infinito, sin tiempo y espacio. Cuando se vuelve Ein, se vuelve la nada, ya es tiempo y espacio. Acuérdense que hablar de la nada es hablar de algo. Y luego de allí bajó, se hizo, de ser Keter se convirtió en Joshma. Y luego de Joshma a Binah, tiene que pasar por Da'at, que es el conocimiento, eso ya lo hemos contemplado también. Pasa a Gesed, luego se convierte en Geburah, y luego Tiferet, que es la belleza, todo contemplado. Neshah, luego se convierte en Hod, y luego Yesod, que es la luna, lo que nos domina en el planeta Tierra, llegamos a Malkut. El alma viene así bajando, donde se recrean Binah. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a contemplar, ya lo hemos contemplado en algún momento, pero lo vamos a seguir contemplando y los otros tres profesores también nos van a estar apoyando en esa parte. Si hay preguntas, no se preocupen, lo seguimos volando. Vamos a hablar de la definición en los proverbios, la definición de la sabiduría. Tenemos esta imagen que me pareció bastante selectiva, muy importante para que nosotros nos demos cuenta que somos luz y a la luz vamos a volver. En la Biblia dice que somos polvo y al polvo vamos a volver, pero eso es físicamente. En el Zohar, en el Sefer Yetzirah, en la Torah, se dice que venimos de la luz, porque venimos de Keter, y nos vamos a encontrar un día con la luz cuando regresemos, con esa luz. Entonces somos luz y a la luz volvemos. No es somos polvo y al polvo volvemos, como dice la Biblia, que sí, quienes los van a enterrar, pero si nos vamos más allá, en la realidad nuestra alma es luz, y entonces esa imagen que tienen ustedes allí es que somos luz y a la luz volveremos. Y entonces en los proverbios vamos a encontrar que la sabiduría, en el libro de los proverbios, se va a definir como un conocimiento exacto de las cosas, conocimiento perfecto. Eso es básico. De cuánto el hombre puede llegar a aprender con H intermedia y a aprender sin H, que es muy diferente las dos aprendizajes, a asimilar, a hacer como si fuera suyo. Y por supuesto vamos a añadir o precisar que el sabio auténtico no solo conoce las cosas, los objetos, el universo, sino que las sabe ordenar hacia su fin último. La sabiduría que tiene el ser humano, todos los que estamos aquí en este momento, nos vamos a dar cuenta de que hay una práctica básica, es expresar el concepto. Eso es lo primero, ¿sí? De sabiduría. El hebreo del Antiguo Testamento emplea el término Chokhmah, pero es Chokhmah con C. Ahí están las letras en hebreo, de derecha a izquierda. Es una preciosa palabra que el griego de la versión de los 70 expresa por Sofía y el latín de la Vulgata por sapiencia. Nosotros, el conocimiento que tenemos se vuelve sabiduría cuando hacemos un cambio de ese conocimiento que entra en nosotros, que lo recuperamos y que decimos, esto es una banca. Ahora lo que vamos a encontrarnos es que esa banca tiene que ver mucho con nosotros, es parte también de nosotros. Y todo lo que nos rodea, por eso lo tenemos, ¿no? Y nos pregunta el cabalista, en algún momento, siglo XIII, nos pregunta el cabalista Moisés de León, dice,
¿Le has dado gracias a tu hígado porque te ha dado vida, a tus pulmones, a tu corazón, tu cerebro que te ayuda a pensar? ¿Le has dado gracias? ¿Le has dado gracias a la pluma que tienes, a la herramienta que tienes en la mano? Imagínense a Moisés de León en el siglo XIII pensando en todo esto del Zohar, porque él es el que lo escribe, es una obra grandísima. En España es donde se escribe. Y hay un momento en el cual ha de haber ido caminando por la calle y yo me imagino que en ese momento debió hablar con alguien, pero no sé si haya hablado de esto, del Zohar o algún aspecto, porque todos tenían una manera, un tema diferente, ¿no? Estaban las guerras intestinas, todo. No me imagino a Moisés de León, a Moisés de León, hablando solo en la calle, pensando en todo lo que es el Zohar y definiendo, porque no es tanto que él lo haya hecho, sino que él retoma, es la síntesis, hace la síntesis de una tradición oral que viene de tiempos atrás, tiempos milenarios, y que le llega a él 8, 9, 10 siglos atrás, y de pronto él se siente y dice, voy a escribir esto, el Zohar, ¿no? Entonces, todo ese proceso. Por eso nosotros estamos reestructurando en algún momento casos básicos y el aprendizaje significativo, en este caso de la palabra hebrea, Hoshmar o Chokmar, cabe y procede a incluir junto al concepto de sabiduría, o más bien coincidiendo con él, los de inteligencia, razón, prudencia, sensatez, conocimiento de la vida. Alguna vez se ha llegado a decir que la razón constituye la voz de la sabiduría. Eso es básico, eso es muy importante que nos demos cuenta cómo nosotros nos percatamos de algo que nos está llevando de la mano y por añadidura nos vamos a dar cuenta de que esa definición de los proverbios nos está diciendo algo importante. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a encontrarnos sabios. Vamos a hablar del rey Salomón. Ahí está, más o menos imaginariamente, porque no llegó alguien de por aquí con su celular y le tomó foto a Salomón. Nos imaginamos que Salomón era así, ponen a Salomón con su varita y con sus vasallos o con la gente que estaba a su alrededor y dijo algo importante. Es identificado principalmente como el prototipo del poseedor de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Es el más sabio en el Antiguo Testamento. Y luego nos preguntamos, ¿será el único? Bueno, estaba Moisés, que es antes que Salomón, y todos dicen, bueno, Moisés se imaginó y se vio en esos estadios luminosos y encontró la razón de vivir como nosotros debemos encontrarla y nos damos cuenta de que sí había uno. Vamos a hablar más adelante de Enoc. Hay un libro, el libro de Enoc. Enoc es alguien muy importante y él sí tuvo visiones o visualizó a Dios de una forma más profunda y más acertada porque hizo la síntesis de todo lo que venía atrás de Moisés y de todos ellos. Hizo la síntesis y entonces trianguló, hizo su síntesis para poder proyectar en ese momento sabiduría. Entonces, Enoch es muy importante. Si ustedes tienen por ahí el libro de Enoch y lo leen, se van a dar cuenta toda la referencia que nos está hablando y es del infinito. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Zohar? El Sefer Yetzirah, la Torah. Por supuesto que en la actualidad, en el siglo XXI, vamos a ver muy lejanamente todo esto, pero al final, en el propósito que nosotros tenemos, es que este aprendizaje nos debe de significar mucho. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Significar o significarnos algo. Y por supuesto, tiene que ver con una oración, ¿sí?, ferviente que pidió a Yahvé sabiduría. Y entonces Yahvé dijo, ah, qué bien,
este Salomón me está pidiendo algo que no todos me piden, siempre me piden larga vida, riquezas, matar a sus enemigos, pero nunca me ha pedido alguien sabiduría. Y luego se preguntará, Dios, o le preguntó a Salomón, ¿por qué sabiduría? ¿Para qué la quieres? Si tienes todas las riquezas, si eres rey, tienes todo. Le dijo sabiduría para comprenderte, para entender tus designios, para entender esa parte de los detalles que tienes y que me pueden ayudar a mí para saber gobernar, saber amar a mi familia y para saber vivir mejor. Entonces Dios ha de haber dicho caracoles, recorcholis, carambolas. Entonces se lo dio, ¿no? Entonces Salomón sí se le va a atribuir la mayoría de los llamados libros sapienciales, que los acabamos de ver, los proverbios. Ya los vimos en algún momento. Si ustedes se meten a nuestro canal de YouTube, van a encontrarse todo lo que hemos estado trabajando, quienes han venido eh, con nosotros, quienes como Laura que nos dice que ve en YouTube las grabaciones, busquen esa parte y se van a dar cuenta cómo nosotros estuvimos hablando de los salmos, por ejemplo, una plática de salmos muy interesante. Claro, porque yo la di, ¿verdad? Es interesante, pero finalmente tal vez les pareció a ustedes interesante. Pero a mí me gusta todo esto y me parece interesante, entonces por ahí vamos. Entonces, en el Antiguo Testamento se dice que Salomón en algún momento recurrió a escribir o a sus escribas a que lo escribían. En una sesión anterior hablé de los que escribían, los sofrim, los que escribían y que hacían una descripción del universo, no la interpretación del universo, sino la descripción. Y por supuesto, se le va a atribuir de forma tal vez exagerada los refranes y dichos y sentencias. Esto tiene que ver en Reyes. Si ustedes tienen Primera de Reyes, 3 de Reyes, capítulo 3, versículos 9-12, y en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 10 y 12. Vean ustedes en su Biblia, si tienen la Biblia, si es de Valera, Reina Valera es el más exacto, de Reina Valera. Ahí está la traducción de Reina Valera es mucho más exacta y tiene aspectos mucho más mejorados en esta parte. Vamos a ver la práctica. Es muy importante porque ya vimos la parte de la científica, si se puede decir, la parte teórica, la parte metafísica, pero ahora vamos a ver la parte práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí tienen una forma de ver un ser humano, una niña, con su gato, ¿no? Le vamos a poner como nombre Rowena, que tiene ahí un gato. Y esa niña Rowena tiene una forma de pensar, de sentir, de ilusionarse, de saber dirigir en algún momento su vida, pero ama la naturaleza y ama a su gato. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento la niña Rowena? Pues tiene que ver con algo que a nosotros nos va a llamar la atención y que dice ahí, más vale adquirir sabiduría que adquirir plata, y mejor es conseguirla que conseguir oro purísimo. Más preciosa que perlas es la sabiduría, y todas las joyas no le son comparables. Larga vida hay en su diestra y en su siniestra riqueza y gloria. Los caminos de la sabiduría son caminos deliciosos y todos sus senderos son paz. Es lo que está aprendiendo esa niña Rowena con su gato. La naturaleza le está diciendo, el gato, lo que le rodea, las flores, la flora, la fauna, todo lo que es el universo, le está diciendo que es mejor que tengamos sabiduría porque de allí podríamos nosotros tener más riquezas. ¿Cómo nos llegan? Por vibración
por también estar trabajando constante, ser constantes en el trabajo. La voluntad tiene mucho que ver en todo esto. Y por supuesto, ella lo va a alcanzar. Ahorita es una niña, una jovencita, pero un día va a crecer, va a madurar, va a pensar que tiene que hacer. Y entonces lo que es su destino es formarse como ser humano y sigue buscando. Cada una de ustedes es una niña Rowena que ha de haber tenido una mascota, no un gato, tal vez un perro, un loro. Yo tenía una tarántula. Entonces, eran mascotas, ¿no? Cada quien tiene su propia mascota, nada más que me la corrieron porque dijeron que esas no valen en la vida humana. Pero bueno, yo la tenía ahí. Sucede que la sabiduría tiene que ver mucho con respecto a lo que nosotros queremos de esa larga vida. Larga vida no nada más en nuestra cuestión física, sino también el alma. El alma necesita iluminarse. ¿Cómo la vamos a iluminar si tenemos celos, envidias, corajes, si tenemos quejas, si tenemos deseos, como estábamos comentando con Laurita en algún momento con Irma? Pues no se puede iluminar el alma. Tenemos que buscar parámetros donde en algún momento digamos, ya no quiero desear. Lo único que tengo que hacer es construir lo que tengo que construir, que es mi puente, mi destino, y la misión que tengo va a estar tan fuerte, tan sólida en este puente que me va a llegar lo que tiene que llegar. Y no tengo que estarle peleando a nadie nada, ¿no? Entonces, esto está en Proverbios, esa lectura se las puse, Proverbios capítulo 3 versículos 14 al 17. Los proverbios son muy bellos. En el Vaticano II, en 1962, cuando se reúne todo el Vaticano, para ver qué es lo que, cómo va la iglesia, hacia dónde va. Ahora en el EXOA, la Gran Fraternidad Universal, la Suprema Orden en la cual se va a reunir en Coatepec, se llama EXOA, donde se va a visualizar hacia dónde va la orden y qué es lo que se tiene que hacer en cada fundamento. Por eso ahí les puse de que pertenecemos a la Suprema Orden del Acuario, línea solar. Y en el Vaticano II se reunieron igual en 1962 y dijeron, ¿qué libros son los que tenemos? Porque antes las Biblias eran grandísimas, enormes, ponches. Y entonces empezaron a quitar y la llamaron en otro sentido apócrifos. Son los evangelios apócrifos, pero son complementarios. Algunas ocasiones platicado con sacerdotes, platicado con cristianos que llevan la Biblia, se dan cuenta de que en efecto se hace complementario. Ustedes leen un capítulo, un libro, en este caso, donde está la Biblia, se van a dar cuenta que también tiene que ver con todo estos evangelios apócrifos. Es básico. Entonces los proverbios nos van a dar cuenta de qué tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer. Entonces, imagínense ustedes que son esa niña, Rowena, que tiene su gato, tiene la naturaleza, tiene todo y no le pide nada a nadie. ¿Por qué? Porque cuando es niña, cuando somos niños, no necesitamos realmente, deseamos juguetes y que nos los traiga Santa Claus, los reyes, que nos los regalen en un cumpleaños, etcétera. Pero fíjense, los niños son muy libres y siempre, si tienen hambre, van y comen. Si tienen sueño, se acuestan donde les caiga y se cuestan. Entonces son muy naturales, tienen sed, van en un río y se hincan y toman agua. Y los adultos, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un papelito, un hule para no mancharse los pantalones, la falda, las rodillas y toman el agua y a ver qué es lo que toman y le hacen allí, le limpian, ¿no? Un niño es muy natural. Y eso se aprende de los niños, cómo su naturaleza nos dice mucho. Entonces sí es importante darnos cuenta que
hay necios y hay sabios. En este caso, vamos a encontrarnos, esa imagen me pareció muy adecuada para lo que vamos a contemplar de qué es un sabio, qué es un necio. ¿A qué le vamos a llamar nosotros sabio? ¿A qué le vamos a llamar necio? Ya nos dimos cuenta que sabio tiene una forma de ser, pero el necio tiene que ver mucho con aspectos básicos, ¿no? Entonces, aquí les pongo frente al concepto de sabiduría y de inteligencia está el necesidad, insensatez, simpleza, falta de seso. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Si nosotros no tenemos un equilibrio, todos somos iguales, es el desastre total. Necesitamos que haya un equilibrio y por lo tanto necesitamos saber qué es el mal. Siempre el Zohar, la Biblia, la Torá, el, el Sefer Yetzirah, infinidad de libros nos van a hablar del mal. Es en la parte central el mal. ¿Por qué? Porque trata del ser humano. El mal tiene que ver con el ser humano porque es el que va a tomar esa parte y va a empezar a trabajar. No conocemos el mal como debe de ser, solamente conocemos fracciones, aspectos pequeños del mal y nos dicen, esa mujer me hizo mal, ese jefe me está haciendo mucho daño, esa vecina, ese vecino me está haciendo mal. No, no es así. Es la parte que tiene que ver como destino, nosotros tener que ver como destino. Si nosotros nos ajustamos, somos, podríamos decir, fraternales, la palabra fraterno, y nos percatamos de que esa persona necesita ser como es, y nosotros nos alejamos de esa persona y no tenemos conflicto con ella, les aseguro que vivimos en paz, pero nos enfrentamos, nos confrontamos y empezamos a tener. Eso es necedad, ¿sí? Ser necios es enfrentar y seguir discutiendo y discutiendo lo mismo y no salimos de nada. Entonces, aquí el corazón del necio es como un vaso quebrado, dice este pasaje, no retendrá sabiduría alguna. Al decir como vaso quebrado, da a entender que ese vaso no puede retener licor alguno que en él se eche o se sirva, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Ser necios? Pues sí, porque estamos queriendo y queriendo, deseamos, ¿no? Decía Laura, deseamos. No, no somos necios. No buscar la necedad. Va a ver que somos necios y estamos corriéndole a todo lo que no nos gusta. Eso es necedad. ¿Sí? No me gusta esto y me le huyo. Ah, bueno, están de necio o de necia la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la sabiduría, la inteligencia. ¿Sí? Aquí nos habla en el Eclesiástico, capítulo 21, versículo 17. Es el eclesiástico, no el eclesiástico, es el eclesiástico. Y por supuesto, nosotros vamos a encontrarnos a la situación del individuo. ¿Cómo Disculpe, está el profesor. individuo? Descubrir. Sí, Estamos a 9 minutos de finalizar. sí, ya por ahí Gracias. vi. Sí, gracias, gracias, qué amable. Bueno, ahí les pongo una, el individuo está, no sé si a ustedes en algún momento se les dijeron, Dios te está observando, ¿eh? Si haces algo, Dios te está observando y te va a castigar. Y te va, y entonces el miedo del niño, de la niña, dice, ay, ¿y ahora qué hago? Es algo así. Vean ustedes esa imagen donde está la dama tratando de ver, y es un ojo, es una imagen que me pareció muy adecuada a lo que dice al otro lado. La manera de pensarlo condiciona todo, porque está pensando, está imaginando que algo lo ve, que algo le estorba, que tiene conflictos consigo mismo y esos conflictos los lleva afuera y los tiene con los demás. Ya en este caso, que una conciencia superior impacta el mundo subatómico generado, fíjense, efectos en cadena que transforman pensamientos en hechos o en cosas físicas. Esto no lo va a decir la Cábala, sin embargo, nos estamos dando cuenta que el Zohar está llevando a cabo cuestiones de física cuántica.
Esto lo va a confirmar la física cuántica. Esto exactamente. De hace 3600 años, la sabiduría cabalística está en esa forma del mundo subatómico, la situación del individuo que está en ese momento proyectándose. ¿Qué está sucediendo con esos elementos? Y claro, el estado de conciencia tiene mucho que ver con respecto a los problemas de este mundo que no se van a resolver con acciones en el mismo mundo. ¿Cómo podemos cambiar algo con la misma conciencia con lo que iniciamos? Si comencé un problema con un estado de conciencia, ¿cómo lo quiero cambiar con ese mismo estado de conciencia? ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mi conciencia para que cambie el problema. Entonces ya puedo verlo de otra forma. Entonces, no podríamos nosotros resolver los problemas si nuestra acción no están yéndose o se resuelven a esas causas del mundo espiritual. Tenemos que compaginar, no ser tan materialistas ni ser tampoco tan espiritualistas, ser siempre equilibrados, tener tanto la parte espiritual como la parte material. Y nos dice, estamos muy lejos de esa sabiduría porque nos limita, nos va a cegar. ¿Qué? La apertura que nosotros tengamos con esa sabiduría. Tenemos que buscar estados de conciencia cada vez mejorados. Y ahí está el decálogo en la Torah. Es lo que les decía, si ven por allí mi mouse, Scatter va a bajar de este lado, va a bajar y vamos a llegar a esa proyección. En el decálogo, en la Torah, nos va a hablar siempre de la plenitud de la humanidad, del individuo, y es finalmente la función de la sabiduría cabalística y de la iniciación a la meditación. Meditemos siempre, antes de hacer algo, meditémoslo. Y entonces lo que nos está ayudando es a concretar todo el proceso que tenemos en ese destino. ¿Qué tenemos que hacer para lograr? Entonces, finalmente, dice, hay que ser consciente de lo que Moisés aportó a la humanidad por orden divina. Estamos hablando del decálogo, los 10 mandamientos, ¿quién los lleva? ¿No? Entonces, preguntarnos, no es tanto que los llevemos, sino que